Hay casos que son difíciles de entender. Y luego existen casos que parecen desafiar toda lógica humana. Porque cuando escuchamos hablar de asesinos, imaginamos monstruos, personas violentas, personas peligrosas, personas que llaman mucho la atención. Pero este caso es completamente diferente, porque el hombre del que vamos a hablar parecía normal. Tenía trabajo, tenía una casa, tenía una esposa, tenía 2 hijas pequeñas y además un bebé en camino. Desde fuera parecía una familia común, una familia como miles, como tú, como yo, nuestras familias. Y quizá por eso esta historia sigue siendo tan perturbadora, porque demuestra que alguna de las peores tragedias pueden esconderse detrás de una puerta perfectamente cerrada. Y este es el expediente de Chris Watts. Agosto del 2018. Frederick, Colorado. En una zona tranquila vivía la familia Watts, su esposa Shannon y sus 2 hijas pequeñas, Bella y Celeste. Desde afuera parecía una vida estable. Las fotografías mostraban sonrisas, las redes sociales mostraban viajes, celebraciones, momentos familiares. Todo parecía encajar, pero muchas veces lo que vemos no es toda la historia. Y eso es algo que veremos durante todo este expediente. Porque mientras el mundo observaba una familia aparentemente feliz, algo ya se estaba rompiendo. Durante las semanas previas al crimen, el matrimonio atravesaba problemas, distanciamiento, discusiones, inseguridades y muchas cosas más. Chris mantenía una relación con otra mujer, una relación que se estaba volviendo cada vez más importante para él. Mientras tanto, Shannon seguía intentando salvar su matrimonio, sin saber que el hombre con quien compartía su vida estaba tomando decisiones que cambiarían todo para siempre. La madrugada del 13 de agosto, Shannon regresó de su viaje, entró a su casa y fue la última vez que alguien la vería con vida. Horas después, ella había desaparecido, junto con las niñas también, y Chris decía no saber qué es lo que había ocurrido. Cuando la policía comenzó a investigar, algo llamó la atención. No había señales de una salida normal. No había evidencia clara de que Shannon hubiera decidido marcharse. Su teléfono seguía allí, su automóvil seguía ahí, las pertenencias importantes seguían ahí. Y mientras los investigadores intentaban entender lo que estaba ocurriendo, Chris apareció frente a las cámaras, pidiendo ayuda, como si nada pasara, pidiendo que su familia regresara, diciendo que estaba preocupado, diciendo que no sabía dónde estaba. Millones de personas han visto estas imágenes y con el paso del tiempo, muchos coinciden en algo. Hay algo extraño en ellas, algo difícil de explicar, como si las palabras estuvieran ahí, pero las emociones no. Los investigadores continuaron trabajando y entonces comenzaron a aparecer contradicciones, pequeños detalles, esas pequeñas grietas que nadie ve. Historias que no terminaban de encajar, respuestas poco naturales, explicaciones incompletas, nada definitivo, pero suficiente para que las sospechas crecieran. Entonces ocurrió algo decisivo. Chris aceptó realizar una prueba de polígrafo, pero no la superó. Y a partir de ese momento, la presión comenzó a aumentar, porque ya no se trataba solamente de una desaparición. Ahora los investigadores estaban observando a alguien que parecía ocultar información. Lo que ocurrió después cambió por completo el caso. Chris terminó confesando. Primero, intentó justificar lo ocurrido. Después, aparecieron nuevas versiones. Y finalmente, la verdad comenzó a salir a la superficie. Su esposa estaba muerta. Sus hijas estaban muertas y el responsable era él. Cuando los investigadores encontraron los cuerpos, la conmoción fue enorme, incluso para personas acostumbradas a ver escenas difíciles.
La forma en que fueron ocultados los restos de su familia convirtió este caso en uno de los más impactantes de la historia criminal reciente. Y entonces apareció la pregunta que todavía persigue este expediente. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que aparentemente tenía todo decidiría destruirlo? Algunas personas creen que fue la búsqueda de una nueva vida, otras creen que fue un egoísmo o quizás resentimiento, o una incapacidad total para enfrentar las consecuencias de su divorcio. Los investigadores señalaron que Chris quería empezar de nuevo con otra relación y veía a su familia como un obstáculo para ese objetivo. Pero incluso sabiendo todo esto, la pregunta sigue siendo difícil de responder, porque existen decisiones malas y luego existen decisiones que destruyen vidas para siempre. Hay algo que me llama mucho la atención de este caso, y no tiene que ver con el crimen, tiene que ver con las señales, porque muchas veces creemos que el peligro siempre se ve venir, que siempre hay gritos, violencia evidente, amenazas, pero que siempre ocurre de esta forma. Y a veces, las personas esconden conflictos profundos detrás de la rutina aparentemente normal. Detrás de una sonrisa, detrás de una fotografía, detrás de la vida que parece perfecta. Y quizá esta sea una de las lecciones más inquietantes de este expediente, que nunca terminamos de conocer completamente a un ser humano. Podemos compartir años con alguien, construir una familia con alguien, dormir junto con esa persona, y aún así existen pensamientos que jamás veremos, conflictos que jamás escucharemos, decisiones que jamás imaginaremos. Chris Watts se declaró culpable y recibió múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Pero ninguna sentencia puede devolver lo que se perdió, ni responder completamente la pregunta que muchas personas siguen haciéndose. ¿Cómo es que pudo ocurrir algo así? Porque detrás de cada crimen existe una historia. Detrás de cada historia existe una decisión. Y detrás de algunas decisiones existen consecuencias tan devastadoras que siguen generando preguntas incluso después de años. Yo soy Iván y este expediente queda archivado.